Buenas noches. Estamos a punto de cumplir el primer año de gobierno de Emiliano García Paje en nuestra comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, con muchos objetivos, con muchos proyectos por delante, pero hoy nos vamos a detener en uno de ellos, quizás sea el más importante junto con el empleo. Me estoy refiriendo a servicios sociales. Hoy nos acompaña Aurelia Sánchez, que es la consejera de Bienestar Social en nuestra comunidad autónoma en Castilla-La Mancha, a quien saludamos ya. Le damos las buenas noches y la bienvenida a nuestra ciudad. Buenas noches, es un placer estar con vosotros. ¿En qué orden de prioridad se encuentra servicios sociales en el Gobierno regional? Pues servicios sociales en el Gobierno regional podríamos decir que casi está en el centro, porque los presupuestos actuales, los presupuestos del Gobierno del presidente Paje, son unos presupuestos eminentemente sociales. Y así lo dijo él desde el primer momento. Entonces podemos decir que la política social, la política cercana a las personas, la política para atender las necesidades más importantes, más urgentes de las personas, están en el centro del gobierno regional. Y eso es una satisfacción. De hecho, ya el hecho de separar la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que fue una decisión, yo creo, muy importante por parte del presidente Paje, quiere poner en su lugar toda la política social. En el centro de la política, las personas, sus necesidades importantes. Decía yo al comienzo que estamos a punto de cumplir un año, son 11 meses de gobierno en nuestra comunidad autónoma. ¿Cuál era el objetivo desde su consejería, desde Bienestar Social, y sobre todo quisiéramos saber si se ha conseguido ese objetivo? Pues nosotros teníamos un objetivo claro en el principio del pasado año, en el principio de esta legislatura, y era pues poder construir, reconstruir y tomar el pulso a los servicios sociales, el hacerlo conjuntamente con todas las entidades, con todos los colectivos, con la máxima participación y diálogo, y también hacerlo con el criterio cualificado de los profesionales. Esos eran como los 3 puntos fundamentales de la política social del gobierno regional. Entonces, como digo, pues conseguir reconstruir, conseguir el pulso de esos servicios sociales, que sean unos servicios sociales de verdad eficientes, eficaces, que lleguen a la gente, y hacerlo con la máxima participación y diálogo con los colectivos, que eso también es una de las señas de identidad de este gobierno. Participación, diálogo, transparencia, yo creo que ha sido el eje fundamental, el eje en el que seguimos trabajando, en el que vamos a seguir trabajando, y desde luego que ya ha dado sus frutos, como podré hablar a continuación. Hablaba de alguna forma de reconstruir, por lo tanto imagino que habrán tenido que construir, ¿no? ¿En qué situación se encontró Aurelia Sánchez, la consejería que dirige de Bienestar Social? Pues en una situación muy complicada, voy a ser sincera, porque ahora mismo hay pilares básicos dentro de esta consejería que, por ejemplo, son las personas en situación de dependencia o las personas que se encontraran en cualquier situación de pobreza o de necesidad económica. Le puedo decir que esos 2 colectivos realmente lo han pasado mal en estos pasados años y han sido ahora mismo los focos fundamentales para poder atajar. Imagínense que el día 1 de julio, que prácticamente es cuando comenzó el ejecutivo del presidente Paje, nos encontramos encima de la mesa 26.900 expedientes, que yo siempre digo 26.900 personas esperando una prestación de dependencia. O sea, imagínense la responsabilidad y la preocupación de este gobierno. Y nos pusimos a trabajar en un plan de mejora de las personas dependientes. Eso fue lo primero que hicimos el pasado verano. Pero también las personas que se encontraban en una situación de pobreza, en una situación de dificultad, y yo aquí hablo de pobreza económica, de pobreza energética, de pobreza sobrevenida, porque es verdad que hay muchas familias que han podido vivir bien, pero en estos últimos 4 años han tenido necesidades muy complicadas. Entonces, eso era un reto para nosotros y hemos trabajado mucho en lo que tiene que ver con acción social y con el apoyo a las personas que realmente lo necesitan y que lo están pasando mal. Entonces, yo digo que este es un gobierno de la construcción, no es un gobierno de los recortes, es un gobierno de la construcción. Es un gobierno, además, que tiene experiencia, y eso es importante, es un gobierno de progreso y de experiencia. Y luego, también, una cosa importante, que lo que queremos es trabajar con lo que hay, trabajar con el futuro. Mire, nosotros no nos vamos a detener ni vamos a gastar tiempo en mirar atrás. Es decir, no vamos a volver atrás
Yo digo ni para lo bueno ni para lo malo. Entonces, con lo que tenemos hay que construir. Hay que construir un futuro fuerte, hay que construir un presente fuerte y un futuro mejor para nuestros hijos y para nosotros mismos. Entonces, en eso estamos, en ver lo que hay y en construir. Yo siempre digo que este es un gobierno de la construcción y en eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Y además con cercanía y con ilusión, en ningún momento con miedo. Porque es verdad que cuando llegamos pues había muchas entidades, muchas familias, muchas personas que estaban como expectantes. Por una parte no sabía por dónde iba a tirar este gobierno y por otra parte es verdad que en este pasado tiempo se habían encontrado como paralizados, con miedo, como si estuvieran como en un cajón sin salida, como si su situación no tuviera salida. Pues mire, sí, hay una salida. Y esta salida es la que propone, por lo menos en política social, que es muy importante, este gobierno. Pero no solamente en política social, porque ahora le diré de qué forma transversal se ha podido llegar a todas las familias. Porque hay que tener en cuenta que si una familia tiene, por ejemplo, necesidades urgentes, necesidades económicas, no solamente hay que trabajar desde la política social, porque si una persona puede acceder a un plan de empleo, pues ya no se encuentra en esa situación, o si necesita un comedor y tiene un comedor escolar, ya no se encuentra en esa situación. Es decir, quiero decir que este gobierno es un gobierno transversal, en el que se trabaja desde todos los puntos de vista para ayudar a la gente. Claro, porque hablar de servicios sociales es algo muy amplio, es algo amplísimo, es hablar de pobreza infantil, de asistencia a nuestros mayores, de pobreza energética. ¿Cómo evalúan a día de hoy, bueno, esta situación en Castilla-La Mancha? Pues se le ha dado un impulso muy importante a todo lo que tiene que ver con el área social. Es decir, la política social, la política del bienestar social engloba a los colectivos más vulnerables de Castilla-La Mancha, de nuestra tierra. Es decir, engloba, como decíamos, a personas en situación de pobreza o de dificultad económica, pero también engloba a colectivos como son personas mayores, personas con discapacidad o, por ejemplo, menores que tienen que ser tutelados por la Administración. Estos son los colectivos vulnerables. Ahora bien, desde Acción Social, que es donde se ven sobre todo las necesidades económicas, hemos puesto en marcha planes muy importantes. Y ahora puedo decir, el Plan contra la Pobreza Energética, que se ha desarrollado en Castilla-La Mancha, ha sido un plan pionero en toda España. Pionero no solamente porque lo ha puesto en marcha una comunidad autónoma, ya que quiero recordar que solo estaba puesto en algunas ciudades importantes de España, y muchas comunidades autónomas nos han llamado para conocer nuestro plan contra la pobreza energética, sino además porque era un plan amplio. Es decir, primero se le daban ayudas económicas a las personas que necesitaran ayudas porque no tenían dinero para pagar la electricidad, el gas, sobre todo las familias que tienen niños. Podemos decir que el no poder encender la calefacción es una cosa, pero es que no poder tener ni agua caliente ya nos preocupaba todavía más. Entonces eran ayudas económicas, pero además hemos hecho acuerdos con las entidades, con las empresas energéticas para que no se cortara la luz en invierno a ninguna persona que no pudiera pagarla, que se encontrara en una situación de pobreza económica. Es decir, que ha habido los meses de inviernos, no se ha cortado la luz a las personas que se encontraran en situación. O bien, si se ha cortado, la reposición ha sido urgente. Y luego otro punto, que también se le ha orientado a las familias que lo han necesitado sobre ahorro energético. Porque ahora mismo, fíjese, en muchas familias, en muchos hogares, no piensan a veces que hay que sellar las ventanas o que hay que poner bombillas LED, que son más baratas, al contrario. Muchas veces se escapa la energía en los hogares más pobres. Y ahí hemos puesto muchísimo interés para hacer un programa importante. A pesar de que este invierno no ha sido muy frío, y entonces le voy a decir una cosa, con el presupuesto que teníamos hemos llegado a todas las necesidades de esta primera fase del invierno y además hay presupuesto para final de año, con lo cual yo creo que ha sido un éxito del plan. Vamos a hablar, si le parece, un poco precisamente de eso, ¿no? de presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto? Tampoco la cantidad o la cuantía es importante el que la digamos, pero sí nos gustaría que se refiriese a lo que es el montante económico de esos presupuestos para servicios sociales. ¿Qué se ha hecho en este sentido? Pues la Consejería de Bienestar Social es una de las consejerías en las que más se ha incrementado el presupuesto. Es decir, el presupuesto de esta consejería es 642 millones de euros. Y le puedo decir que más de la mitad del presupuesto es para la atención a personas dependientes. Es decir, 396 millones de euros van destinados a personas dependientes. Imagínense, cada día
hay una inversión económica y yo también digo inversión social, cada día se gasta más de 1 millón de euros en atender a personas dependientes. Y me estoy refiriendo a personas mayores que además dependen, que no son autónomas, o a personas en situación de discapacidad que necesitan un apoyo externo. Entonces, ahora mismo el sistema de atención a la dependencia creo que se le está dando un impulso muy, muy importante en Castilla-La Mancha, porque creemos en ese sistema y por eso lo defendemos. Hay un servicio que es fundamental, sobre todo para las personas mayores, y bueno, en Ellín, lógicamente, también lo es el servicio de ayuda a domicilio. El presupuesto se eleva a 66.000 euros, del casi 417.000 euros del total del presupuesto. ¿Qué novedades se contemplan dentro de este servicio de ayuda a domicilio, si es que las hay? Sí, pues hay novedades muy, muy importantes. Le voy a decir una cosa, mire, el servicio de ayuda a domicilio yo creo que cada vez se está impulsando más, sobre todo el que va dirigido a personas mayores. Porque fíjese, cuando le preguntamos a las personas mayores dónde quieren vivir o dónde quieren ser cuidadas, pues quizá hace unos años, hace 5 o 10 años, pues muchas personas mayores decían, bueno, quiero vivir en la mejor residencia de Castilla-La Mancha. Era el boom de las residencias y se hicieron grandes residencias. Le puedo decir que tenemos una de las mejores redes residenciales de Castilla-La Mancha. Pero si se lo preguntamos ahora, por eso decía que hay que trabajar en el presente, las personas mayores dicen, yo donde quiero vivir es en mi casa, con mis vecinos, con mis hijos, en mi casa de toda la vida, en mi barrio. Y si necesito algo, tenerlo en casa. Por eso es importante el servicio de ayuda a domicilio. Por eso vamos a potenciar el servicio de ayuda a domicilio. Aquí en Ellín va a tener un incremento importante. Efectivamente, se incrementa en más de 66.000 euros para llegar a más gente y, si es posible, también contratar a más auxiliares de ayuda a domicilio. Pero además tiene muchísimas novedades. Fíjese, este ejecutivo del gobierno actual tomamos posesión en julio del año pasado. Le puedo decir que, estando yo ya de consejera de Bienestar Social, en octubre firmé la ayuda a domicilio de Castilla-La Mancha y se comenzó a pagar a final de año. Pues mire, la ayuda a domicilio de este ejercicio 2016 ya se han firmado todos los convenios y en esta semana queremos ya que prácticamente comiencen a pagarse a todos los ayuntamientos la ayuda a domicilio. Entonces se le ha dado un impulso muy importante a lo que es el presupuesto, el pago económico a los ayuntamientos, para que no tengan que soportar los ayuntamientos el pago de las auxiliares de ayuda a domicilio. Y le voy a decir más, este año los ayuntamientos van a recibir el presupuesto sin necesidad de tenerlo que justificar previamente, que es lo que ocurría antes. Entonces tiene novedades muy importantes. Primero, el aumento presupuestario. En todo Castilla-La Mancha va a subir 2 millones de euros la ayuda a domicilio. Pasamos de 34 a 36. En segundo lugar, hemos anticipado en 5 meses la firma de los convenios. Y en tercer lugar, van a poder tener el presupuesto de los ayuntamientos sin necesidad de justificar. Yo creo que eso es importante y además supone un esfuerzo del gobierno, pero le voy a decir más todavía, de todos los empleados públicos que están haciendo un esfuerzo importante, y también los ayuntamientos, para sacar la ayuda a domicilio y poder atender mejor a todas las familias que lo necesiten. Vamos a hablar, si le parece, de acción social y cooperación, algo que es también muy importante. ¿Nos podría hacer un breve balance, ¿no?, sobre estas cuestiones? Que imagino también la crisis, ¿no?, habrá hecho mucha mella, sobre todo en familias y en personas que necesitan de una acción social o de cooperación por parte del Gobierno regional. Sí, dentro del programa de acción social y cooperación, desde esa dirección general, ahora mismo hemos cumplido 3 objetivos muy importantes. El plan contra la pobreza energética que acabo de mencionar. En segundo lugar, hay un incremento en la cuantía del ingreso mínimo de solidaridad, que mire, eso es la renta básica de Castilla-La Mancha. Y es una renta que va dirigida a aquellas familias en las que no entra ni un solo euro a su hogar. Y es importante. Estos pasados años, la renta mínima estaba en 373 euros y lo vamos a pasar a 420. Estaba entre las más bajas de toda España y ahora hemos conseguido llegar a la media de España, por delante de Madrid, de Andalucía, de Murcia, de La Rioja. Es decir,
Estos son familias, como digo, que no entra ni un solo euro, para que tengan por lo menos lo suficiente para vivir. Y entra en vigor el 1 de julio. Es decir, el 1 de julio esas familias pueden acercarse a los servicios sociales para poder tener esa renta básica cuando cumplan una serie de requisitos y no entre, ya digo, ni un solo euro en su domicilio. Es importante. Y luego también desde Acción Social queremos no solamente defender los derechos de todas las personas de Castilla-La Mancha, que esos son los primeros, el número 1, sino también los derechos de todas las personas, por ejemplo, referente a las crisis humanitarias que están ocurriendo, a la crisis humanitaria de Siria, de personas refugiadas, de personas que se encuentran con colectivos muy deteriorados, también tienen ayudas. Es decir, nosotros, Castilla-La Mancha le ha dicho al Gobierno de España, que es el competente en materia de refugiados, que Castilla-La Mancha, si viene alguna persona refugiada, la vamos a atender porque somos personas solidarias y generosas. Y ayudamos a los nuestros. Pero si hay que ayudar a alguna persona porque viene de una situación de guerra en su país y tenemos que acogerle un tiempo hasta que se tranquilice su país, porque lo que puedo decir es una cosa, y es que cada uno quiere vivir en su tierra. Y eso lo sabemos muy bien en España y muy bien en Castilla-La Mancha, donde mucha gente tuvo que emigrar y cuando puede vuelve a su tierra. Pues igual ocurre con los refugiados que vienen. Fíjese, a Castilla-La Mancha solo han llegado 2 de la crisis humanitaria siria. Y lo que le hemos dicho al Gobierno de España es que, primero, que nos informe cuando lleguen, que eso creo es importante, porque cuando viene una persona refugiada viene a, ¿qué le voy a decir?, a un piso, a una vivienda, pero también puede tener necesidades sanitarias, o necesidades de un colegio, o necesidades de servicios sociales, y el Gobierno de Castilla-La Mancha pone a su disposición lo que necesite. Entonces, han llegado pocas personas, pero si tienen que llegar más, lo que decimos al Gobierno de España es que nos informe y que nos coordinemos pues para poderlo atender, porque creo que eso es defender los derechos humanos de los castellano-manchegos y, por supuesto, de forma solidaria a las personas que lo puedan necesitar también. Vamos a hablar también de su visita hoy a nuestra ciudad, hoy a Hellín, donde va a acercarse al Centro Cruz de Mayo y también a Asprona. Cuéntanos un poco en qué va a consistir esa visita. Pues sí, hoy sobre todo vamos a visitar recursos que tienen que ver con las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son una prioridad para este Gobierno. También se ha producido un incremento económico importante en la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, de en torno a 4 millones de euros, y lo que queremos, sobre todo, es llegar a las necesidades de las personas con discapacidad. Hay dos cosas muy importantes ahora mismo que necesitan las personas con discapacidad. En primer lugar, es su integración sociolaboral. A ver, las personas con discapacidad, con capacidades diferentes, es verdad que pueden tener capacidades que les cueste desarrollar, pero hay otras que pueden desarrollar. Y son personas, como usted y como yo, y pueden ahora mismo integrarse y desarrollar trabajos también. Y por eso hay que buscar siempre la potencialidad de las personas con discapacidad. Pueden ser creativas, pueden ser actividades manipulativas, siempre hay cosas que hacer. Entonces vamos a visitar Centro Ocupacional y Centro Especial de Empleo, que creo que es muy importante. Mire, en este pasado mes firmábamos un convenio de colaboración, la Consejería de Bienestar Social con plena inclusión, para que personas con discapacidad intelectual hicieran prácticas en la dependencia de la Consejería de Bienestar Social. Y yo le decía al presidente de Plena Inclusión, le decía, mire, esto es muy importante para las personas con discapacidad, porque van a aprender, van a tener un contacto con el trabajo, van a tener unos supervisores y ellos se van a incorporar a tareas administrativas o de clasificación, etc. Digo, pero no sabe lo que van a aprender los empleados públicos de las personas con discapacidad. Cómo dirigirse a ellas, cómo tratarlos, cómo ver lo que son capaces de hacer. Digo, es que eso es lo importante, la plena inclusión en una sociedad en la que todos tenemos cabida. Y entonces yo creo que ese es un objetivo fundamental. Estamos muy contentos con ese programa y hoy vamos a poder ver lo que se hace aquí en Hellín de la mano de Asprona, que ahora mismo es la entidad, de referencia de Albacete y provincia en materia de discapacidad. Yo creo que Asprona ahora mismo, tiene todos los recursos en materia de discapacidad con Albacete y es referencia regional. O sea, yo los felicito de verdad por el trabajo que hacen, muchos, sobre todo en colaboración con la Administración. Pero es un trabajo en el que no solamente desarrollan programas, sino que le ponen mucho corazón.
Y luego vamos a ver también el Colegio Cruz de Mayo, porque le voy a decir, uno de los elementos fundamentales de las personas con discapacidad y que se acercan las familias y no lo comentan, y además le voy a decir, el propio presidente fue lo primero que me dijo como consejera en materia de discapacidad. Me dijo lo siguiente: hay muchas familias que se acercan y me dicen, a ver, ¿qué va a ser de mis hijos o de mis familiares que tienen esa discapacidad grave, intelectual, cuando yo no esté o yo no puedo cuidarle? Porque fíjese, las personas con discapacidad ahora tienen mucha esperanza de vida y sobreviven a sus padres. Y los padres están preocupados. Pues desde la Consejería de Bienestar Social le vamos a decir a las familias que se tranquilicen, que nos vamos a hacer cargo de esas personas cuando ellos no estén. Pero no solamente cuando ellos no estén, sino antes. Van a estar informados de los recursos para podernos hacer cargo de ello. Y para eso un punto fundamental es el área residencial. Es mejorar ahora mismo la atención residencial a las personas con discapacidad. Yo sé también que en el colegio de Ellín lo han pasado mal, porque ahora mismo había una atención residencial que en estos pasados años tuvieron que prescindir de ella. Y ahora mismo los niños son los que tienen que viajar, los niños son los que, o los chicos o los jóvenes los que tienen que hacer ese esfuerzo por tener la educación a la que tienen derecho. Y desde luego este gobierno no lo va a permitir. Ahora mismo, en lo que va de ejercicio, vamos a aumentar en este ejercicio 2016 en 75 plazas de atención especializada, que son plazas residenciales, plazas de centro de día, plazas ocupacionales. Es decir, ahora mismo es muy importante la creación de plazas especializadas para personas con discapacidad. Por eso quiero conocer de primera mano este colegio que todavía, este centro que todavía no lo conozco, y atender a la gente, sobre todo a los profesionales que trabajan ahí. Una pregunta, si me permite, pues un poco personal, ¿no? Su valoración personal de lo que ha sido este año al frente de la Consejería de Bienestar Social, donde ha conocido a familias, a personas que han necesitado en un momento de su vida pues ayuda por parte de esta consejería. ¿Cuál es su experiencia personal? Bueno, yo sabe que en este momento soy la responsable de las políticas sociales del gobierno, pero también soy una profesional de los servicios sociales, de la atención a las personas, y es que estoy totalmente implicada. Por suerte eso es algo que bueno, no he tenido que conocer porque ya lo conozco de primera mano, aunque sigo viajando por toda Castilla-La Mancha porque a mí me gusta conocer in situ todo, conocer los centros y que las familias, que los profesionales me digan, bueno, qué necesidades tienen y en qué se puede mejorar. Le puedo decir que mi valoración ahora mismo es que cuando nosotros llegamos había mucho por hacer. Mire, esto que se ha dicho estos años pasados del desmantelamiento de los servicios sociales, es que era una realidad. Es que cuando yo llegué habían desaparecido más de 400 profesionales de los servicios sociales. Y fíjese, le voy a explicar una cosa, qué significa esto. Mire, si desde los servicios sociales de atención primaria, es decir, el trabajador social de los pueblos y de las ciudades, desaparecen esos puestos de trabajo, ¿qué ocurre? Que cuando las familias van a plantear sus necesidades, nadie les escucha. ¿Y qué ocurre? Que parece que no ocurre nada, que las familias no tienen necesidades, que no se visibiliza. Entonces, yo de verdad creo que es una injusticia el hecho de que hayan desaparecido trabajadores sociales de atención primaria, porque son los que atienden esas necesidades. Si ellos no visibilizan las necesidades, da la sensación de que no hay necesidades. ¿Qué ocurría? Que muchas familias se encontraban como con una situación de miedo y de sorpresa, es decir, es que yo por mucho que pido nadie me escucha, nadie me escucha. Esa era la frase. Y desde luego, lo que hemos hecho es darle la vuelta totalmente a la situación. Mire, ahora mismo todas las áreas de servicios sociales básicos están ahora mismo con su profesional de servicios sociales. ¿Entiendes? Eso era un compromiso y se ha cumplido. Ahora mismo hay servicios sociales para que cualquier persona que lo necesite llegue. Y esos servicios sociales lo que hace es tramitar a los servicios especializados las ayudas que necesitan. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, le puedo decir que las señas de identidad de este gobierno son diálogo y participación y, por supuesto, transparencia. Y eso lo vamos a llegar a todos los sentidos, desde la consejera al trabajador social. Es decir, las puertas de mi despacho están abiertas para atender a todas las personas o a todas las entidades que quieran transmitir algo. Y cuando nosotros hacemos cualquier política social, lo que yo quiero es escuchar de primera mano a los colectivos. Porque fíjese, es que son los que mejor saben sus necesidades. Y así lo que se haga va a ser mucho más certero. Y de eso se trata. Porque no hay que olvidar que estamos en un momento
en el que la sostenibilidad y la eficiencia, es decir, con lo que hay, hacer más y mejor, eso es importante. O sea, estamos ahora mismo en un momento de crecimiento económico lento, sostenible. Por eso hay que sacarle el máximo partido al euro que tengamos. Entonces, cuando ahora mismo se utilice, se gestione con el dinero de todos, hay que hacerlo de la mejor forma posible. ¿Qué mejor forma que escuchando a la gente y viendo las necesidades? Y así lo hacemos de la mejor forma posible. Y estos son los principios de este gobierno y mi experiencia, ¿no? Ya digo, como profesional y como gestora de política social en Castilla-La Mancha. Concluimos, si le parece, con un tema económico, hablando de presupuestos, muy poquito, pero algo hemos escuchado acerca de los presupuestos del próximo ejercicio. Imagino que también su consejería estará trabajando en ello, en esos presupuestos. ¿Nos puede adelantar algo, aunque todavía nos queda 2016 por delante? Sí, bueno, la verdad es que la tramitación de estos presupuestos es verdad que ha sido un poco lenta. Esperamos que el año que viene sea mucho más ágil, esperamos hacerlo todo de forma más ágil, las convocatorias todavía, si cabe, con más agilidad y llegar a las necesidades de todas las personas. Fíjese, yo con seguir trabajando como estamos trabajando, yo creo que cumpliríamos todos nuestros compromisos. Mire, ahora mismo en política social, pero también podría decir en todo el gobierno, hemos comenzado a trabajar y tenemos muy claro en qué dirección vamos, con quién vamos, que vamos con toda la sociedad, con todos juntos y hacia dónde vamos. Es decir, vamos hacia la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha. Y esto lo tenemos que conseguir todos juntos. Hace poco decía el presidente Paje, de esta crisis tenemos que salir todos. No hay que dejar que ni una sola persona se quede en la cuneta. Y eso es lo que yo digo. No hay que dejar que nadie esté solo. Hay que escuchar y todos juntos ir a conseguir estos objetivos. Ahora mismo son muchos los objetivos que tenemos en materia de política social. Yo lo centraba al principio. Hay que sacar el sistema de dependencia. Hay que recuperar el sistema de dependencia. Porque además este sistema de dependencia lo puso en marcha un gobierno de España, apoyado por el Partido Socialista, que por cierto, el Partido Popular no apoyó en aquel momento, y ahora se ha permitido también el lujo de recortarlo en Castilla-La Mancha. Entonces somos la bandera de la dependencia, tenemos que sacar el sistema de dependencia y tenemos que trabajar por la gente que realmente lo está pasando mal, por nuestra gente, por Castilla-La Mancha. Y hay que hacerlo en Castilla-La Mancha y fuera. Cuando se va fuera también hay que defender a los castellano-manchegos. Y creo que en eso estamos, por la recuperación social y económica de todos los castellano-manchegos, y vamos a ir todos juntos. Pues Aurelia Sánchez, muchas gracias por acompañarnos esta noche y sobre todo mucha suerte, ¿no?, en todos esos objetivos y todos esos proyectos, porque en su suerte va la nuestra también, la de todos los castellano-manchegos. Pues nada, muchísimas gracias y es un placer siempre venir allí y estar con ustedes. Muchas gracias. Y a todos ustedes, señoras y señores, decirles que la actualidad, la información continúa aquí en Televisión ELLE.